Hola Cristina, Hola, bonita. bienvenida de nuevo a Mew Magazine. Lo primero que me gustaría saber es cómo estás y si te va empezando ya un poquito estas semanas o si lo llevas todo controlado. Pues la verdad es que tendría que decir que estoy mejor ahora que al principio, porque el ser humano tenemos esa capacidad de adaptarnos a todo. Al principio tuve unos altibajos muy fuertes, los sigo teniendo, o sea, hay días, pero ya no son ya son menos duros, porque Sí, tienen más que ver, no con el aburrimiento, más que ver con la desgana, aunque hay días que me levanto con mucha energía y hay días que a las no. 12 de la mañana ya digo, es que no tengo ganas de hacer nada más. Y eso es duro, la verdad. Sí, tengo ganas de ponerme las pilas, pero me da un poco de miedo volver a lo que éramos. Ya. Al menos en mi caso, ¿no? Pienso, jolines, volver a ese ritmo frenético que he llegado a tener. ¿Crees que aprenderemos un poquito después de todo esto, que nos volveremos un poco más empáticos, que quizá modificaremos un poco nuestra forma de vida? ¿O crees que una vez volvamos a esta cierta normalidad que se nos presenta, se nos va a ir olvidando? No voy a generalizar, no lo sé. Yo creo que hay gente que sí. O sea, yo tengo la sensación de que hay una parte de la población que algo nos ha cambiado. A mí me ha cambiado. O sea, yo tengo como otra perspectiva del mundo que ya tenía, pero que la había medio perdido o medio anestesiado, porque es como no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Pero fíjate, ayer tuve un poco de decepción. No sé si has visto ese vídeo de esa señora que está Sí, recogiendo cosas sí. de un cubo de basura mientras manifestantes pasan por detrás haciendo la cacerolada y quejándose. No voy a discutir con qué derecho, con qué no, pero nadie la mira. Ya. Y a mí ese es el pánico que me produce pensar que hay gente que no solo no ha cambiado, sino que se ha radicalizado en el egoísmo. Eso me preocupa, la verdad. El otro día hablando con un compañero tuyo de profesión, con Luis Taera, estábamos hablando de una serie de él y me comentó que lo que más le había chocado, por ejemplo, a él realizando esa serie, ¿no? Era como nos estábamos acostumbrando a un montón de cosas que no serían normales, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, de la violencia. Nos estamos acostumbrando a ver violencia y lo vemos con naturalidad y no nos pasa nada, y en este caso es lo mismo, ¿no? La gente pasa por el lado de esta mujer y parece que ya estamos acostumbrados a que existen personas con necesidades y me da igual que esté ahí y nadie se para a decir, pues oye, a lo mejor yo sí que te puedo ayudar, dime qué necesitas y vamos al supermercado, por ejemplo, ¿no? Claro, pero yo el otro día, y lo confieso, o sea, qué gran error. El otro día me pasó que fui a comprar y había una persona pidiendo en la puerta. Y entonces, yo que nunca he juzgado, Sí. de repente me encontré con que le miré y en lugar de darle dinero, entré y compré comida. Pero no lo hice por bien. Él salió ganando porque al comprarle comida le di más que el euro que le hubiera Sí, soltado así de principio. Pero yo no lo hice por eso y lo confieso. Lo hice por un prejuicio ridículo que digo, que luego se lo contaba a mi hija que tiene 13 años, digo, fíjate, no le he dado dinero como si yo tuviera que decidir en qué se lo tiene que ya, gastar. Digo, sí, pero ¿por qué he hecho eso? ¿Sabes? Lo sí, pensé, hasta a personas que reflexionamos sobre eso, nos puede el todo. sí. Lo que nos llega, lo que nos llega, lo que nos llega, ¿sabes? Y yo creo que hay que revisarse continuamente en los prejuicios, en qué es la solidaridad, en cómo, o sea, llorar desde el sofá de casa diciendo qué pena no sirve de mucho. A la vez también, yo por ejemplo, como estamos en confinados, todavía es fase cero aquí, pienso, yo sé, Alba Flores, por ejemplo, me consta, compañera de profesión y tal, que está trabajando para el Banco de Alimentos, entonces yo intenté con 2 llamadas intentar hacer algo, me dijeron que era complicado si no me podía desplazar, esto hace 2 semanas, Sí, y de repente he visto que o lo apunto en la agenda o se me vuelve a olvidar ya, que quiero colaborar, ya, ¿sabes? Es fuerte eso. Pero tenemos que estar muy pendientes de lo que realmente queremos ser, sí, no de lo que creemos que somos cuando ya. lloramos, cuando vemos las noticias, qué pena, tal, sino, uff, Sí, es como entrar a la eh, acción, digamos, ¿no? Un poco sí, de... aunque sea, Sí, fíjate, con este poquito, ¿no? O sea, si todos hacemos un poco, bueno, yo estoy un poco en eso, pero reconozco que me es más difícil de lo que me gustaría. Y es una dificultad que es mental, ya. Sí, a lo fuerte. mejor también por, incluso hasta, es que el propio anuncio que había hace unos años en televisión, ¿no? Que parece que desde pequeño te van indicando qué es lo correcto, qué no es lo correcto, que está bien, que no esté bien. Y al final inconscientemente actúas de una forma porque también viene como muy pautado, ¿no? Cómo se tiene que Sí, es lo, actuar.
Claro, lo que te digo de pensar que alguien, porque esté pidiendo algo, el otro día hablaba con mi hermano, que fue una conversación muy interesante, mi hermano es como muy poquito, y me hablaba un poco de, yo creo que la base de todo está en que la gente cree que lo que tiene es lo que merece, ¿no? Ya, Como tú no sé qué tienes, ni tú sabes lo que tengo yo, pero si alguien discute que yo pueda pagar un alquiler de una casa que está bien y tener una nevera X y tal, es que me lo merezco. Y entonces dices, me lo merezco porque me lo curro. Pero entonces me decía mi hermano, claro, es como, como compañeros suyos que le dicen, es que me levanto a las 5 de la mañana, yo me merezco ganar ya. 4.000 euros al mes y tal. Dices, ¿y el panadero o la panadera que se levantan a las 5 de la mañana se merecen cobrar 700? ¿Dónde está? O La sea, qué lógica fuerte, ahí, pero si sí. lo pensamos, estamos todo el día Sí, justificando lo sí, que sí, nos es verdad. merecemos. Es Y verdad. ya no hablemos de las dinastías. Es que mi abuelo trabajó mucho para que yo tuviera. Dices, tu abuelo trabajó mucho para que tú tuvieras, que a lo mejor ni siquiera fue el abuelo, sino que eso ya venía de donde venía. Sí, Fuerte, fuerte. Sí, sí, a las clases, sí. ¿no? A todos se nos ha modificado la vida de un día para otro. Profesiones como la nuestra al final es mucho más sencillo porque es un medio de comunicación, tenemos la tecnología que nos ayuda, pero para una profesión como la de actriz, actor, con las agendas que la tenéis siempre como controladas con meses de antelación, de un día para otro, entra un poco la incertidumbre de saber cómo se va a evolucionar a partir de ahora, a lo mejor, yo qué sé, la propuesta de teatro, la propuesta de tal película, de tal serie, que ahora a lo mejor se tenga que aplazar, ¿cómo se vive todo Hombre, eso? claro. ¿Cómo se vive? Eh, bueno, yo creo que también primero con el estupor de lo que ha pasado, porque bueno, ya es una suerte ser actor, actriz, técnico tal y tener Sí, trabajo, eso ya es una suerte, que no siempre pasa y no siempre es seguido. Pero cuando tenías un poco la perspectiva de que sí, que ibas a trabajar, cuando todo pasa, cuando esto sucede, ya sabes que no va a pasar en los tiempos que estaban previstos, porque es claro. imposible, no solamente por ti, porque otros también tienen agenda, porque es como complicado. Lo que pasa es que yo creo que la ventaja de este oficio es que eso también pasa cuando no estamos en estado de alarma. Quiero decir, los actores y las actrices, todo se ha hablado muchas veces, cuando alguien dice, pero hay una parte, hacéis lo que queréis, tal, sí, pero no siempre que queremos, no siempre podemos. Pasa muchas veces que tienes en perspectiva una película que cae por una circunstancia que siempre es ajena a ti. O sea, pasan tantas cosas que estamos tan acostumbrados a que mmm, nos digan donde dije digo Diego, lo siento, que yo, que yo creo que lo hemos vivido, no digo mejor, en absoluto, creo que nuestro sector además es un sector que vamos a ser casi los últimos en ser rescatados en ese sentido. Pero por otro lado, también hay un algo en, en nuestro ADN que hace que la gente se reinvente y Sí. busque fórmulas. Y estamos un poco ahí. Yo tengo como proyecto, o sea, yo tengo un proyecto ahora mismo que nació hace una semana, que todavía ni ha empezado, que me tiene, y no es económico, no es tal, pero es como hacer, a ver cómo podemos hacer teatro, confinados, pero no teatro grabado que hicimos en un teatro, sino vamos a reinventar mi idea de cómo lo vamos a hacer. Pero me llamó el otro día David Selvas, que es un director amigo y además una persona a la que admiro mucho, y tiene una compañía, La Brutal, que está absolutamente y brutalmente parada. Y de repente me ha hecho una propuesta que estamos un poco, bueno, esperando fase 1 para ver cómo podemos hacer, juntarnos 10, creo que hay espectadores, pero no, pero cómo hacemos, tal. Hay algo guay en esto de ser, entre comillas, artista, ¿no? Que tu cabeza no para. En la última serie que te hemos podido ver ha sido en El Nudo y me gustaría saber qué tiene que tener un proyecto o cuando te llega un proyecto, qué es lo primero que analizas para saber si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Cuando puedas elegir, claro. Claro, es que esa es la gran pregunta. Yo creo que en este país elegimos muy pocos. Elegimos muy pocos. Es que yo tampoco elijo. O sea, yo elijo cuando hay dos propuestas, pero como decía Fernando Gómez, esa anécdota tan divertida que le decían, bueno, te ha llegado esto, es un poco una mierda. Dice, bueno, no, entonces hacemos lo otro. Dice, no, es que lo otro ya se ha caído. Dice, pues hacemos la mierda. ¿Sabes? O sea, eliges, esa anécdota es muy divertida porque tiene mucho que ver. Yo tengo mucha suerte también. O sea, yo cuando me llega un trabajo, a veces sí que he elegido porque he tenido dos Sí. propuestas, o no siempre he acertado, a veces te equivocas, que también es verdad, pero
cuando te llega un proyecto como, por ejemplo, El Nudo, que El Nudo no se podía valorar globalmente porque solo había 2 capítulos escritos. O sea, había que valorar si con esos 2 capítulos, pero claro, la suerte de tener 50 años ya es que tú ya has pasado por muchas fases y sabes que lo que importa no es solo la historia que vas a contar, sino con quién la vas a contar. Sí. Entonces, yo con Diagonal Televisión ya había trabajado, es una de las productoras con las que te sientes muy en casa porque son muy serios y muy claros, muy organizados y es muy guay trabajar con ellos. Y luego, claro, empiezas a añadir cosas bonitas que son los directores, pues todos eran guays. O sea, Salva, Ruiz, Kiko, Jordi Frades, que era el director del proyecto, que yo no había trabajado con él, pero ha sido una experiencia muy positiva y muy fantástica. Yo creo que también nos hemos encontrado en un momento, al menos desde mi punto de vista, que para mí ha sido un gran aprendizaje trabajar con él. Y luego los compañeros. Miquel Fernández ya había trabajado con él y además es una persona con la que comparto muy buen rollo porque nos encanta comer, nos encanta beber, nos encanta reírnos. Y aunque no teníamos mucho tiempo en El Nudo, ya sabíamos que eso nos iba a ayudar a vivir esos 4 meses como con alegría. Natalia Berbeque la admiraba mucho como actriz, pero no había trabajado con ella y ha sido una sorpresón. La tía con un sentido del humor, inteligentísima, divertidísima y muy buena gente. O sea que ha sido genial. Y Oriol Tarrasón, que también me lo había encontrado como en eventos, en estrenos, sí. Habíamos hablado alguna vez, habíamos trabajado juntos, pero muy poco, y también ha sido muy guay. Yo creo que todo el equipo fue muy guay, pero estos 4 que éramos como los protas y los que teníamos que llevar este barco como hacia algún lugar, fue muy guay tener esta oportunidad. Fue fácil decir, venga, me embarco con esto. ¿Cómo recuerdas el viaje con Rebeca, esa convivencia? De la marinera. Es que es curioso porque me encanta que tú lo hayas visto, pero todavía o sea, a mí me gustaría que lo viera más gente porque necesito ese feedback, sí. ¿No? Yo venía de haber hecho las 2 temporadas y pico que hice de Estoy Vivo, que era un personaje pues muy de barrio, de Vallecas, tal, que yo lo he disfrutado mucho, muy emocional y tal, y de repente Rebeca es un personaje con tantas, es como un crisol de cosas, o sea, es muchas cosas, Rebeca. Y yo lo fui descubriendo como tú. O sea, aunque no te lo creas, a medida que íbamos grabando, yo tenía que ir tomando decisiones junto con los directores de hacia dónde la llevaba, porque es un personaje que no es de una pieza, que tiene muchas caras, ¿no? Y entonces, pero reconozco que una vez, o sea, siempre he interpretado a Rebeca con respeto, a veces con un poquito de miedo, con mucha confianza en quienes me dirigían y luego con un divertimento, o sea, era como, hola, ¿qué tal? O sea, a veces me llegaban los guiones y claro, como te los lees en casa sola, haces, no, venga, por favor. O sea, entonces tú vivas tu propia crisis, esas 2 o 3 horas en casa diciendo, Dios mío, entonces una semana después, más o menos, es cuando lo tienes que grabar y ya han pasado muchos, has hablado con directores, has comentado con compañeros. Y entonces ya, digamos que estás preparada para lanzarte a esa piscina, que en el caso de Rebeca era muchas veces. Bueno, tú lo has visto. Sí. Claro, era un personaje... Me engañaron mucho también, que eso... Bueno, hablo mucho, me engañaron mucho y eso fue muy positivo. Desde los primeros ensayos, a veces me sacaban del ensayo. Frades me decía, Cristina, tú vete. Y yo intentaba pensar. Solo tenía 2 guiones, entonces pensaba, ¿pero por qué? Porque yo sabré, ¿seré yo la que X? ¿Seré yo la que B? ¿Por qué me quieren sacar? ¿Qué es lo que no puedo entender? Entonces, había cosas que yo misma descubría sola, pero tampoco lo contaba, porque a mí me divertía que todos pensaran que yo no sabía de qué iba la vaina. No lo podemos hablar aquí tú y yo porque si no haríamos un spoiler enorme, ¿no? Pero... ¿Fue fácil desde el inicio empatizar con el personaje? A pesar, ¿no? No. Fácil desde el inicio, no. El primer capítulo, yo tengo que reconocer que hay una cosa que fíjate que he hecho veces de jefa, de tía poderosa, muchas veces. O sea, si ponemos encima de la mesa todos los personajes que he interpretado, aunque al final todos hayan tenido su fisura emocional, pero ya he hecho más veces de rica que de pobre, muchas más veces, y he hecho muchas más veces de poderosa que de persona sumisa. Pero en el caso de Rebeca era una mezcla muy rara entre alguien con mucho poder, pero que aparentemente también era una persona muy empática y muy buena persona.
pero había fisuras y cosas. Primero ese casoplón donde vive. Entonces, yo tuve que ponerme muy en la piel de alguien que, mira lo que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Que cree que lo que tiene se lo merece. Ya. Y yo creo que Rebeca es de las que piensan que lo que tiene, su dinero, sus estudios, se lo merece. Está, con lo cual, por eso tiene ese concepto de la vida. No la quiero criticar, pero la debería, sí, criticar. O sea, ella, por ejemplo, piensa que Cristina, bueno, no le ha pasado porque la vida es así. Y entonces tiene ese concepto de la vida del dar que no es generoso, sino es un poco... bueno, pues como cuando montas un mercadillo para recaudar dinero para los tal y vas con tu joyerío, ¿no? Sí. Que alguien dirá, Sí. oye, pero también dan, mira, tal. Sí, ya, pero lo que queremos es que haya una sociedad más justa, no que a ti lo que te sobre me lo das, ¿no? Pero Beca tiene un poquito ese punto. O sea, que me costó al principio, dije, ay, Dios mío, esta mujer. Pero luego la amé mucho y la amo mucho. Bueno, por lo que tú ya sabes también, Sí. porque Rebeca no es lo que parece. Hablando estas semanas con otros compañeros de profesión tuyos sobre la ficción, me comentaban que lo que habían visto en los últimos años, sobre todo en la ficción aquí nacional, era un cambio en cómo se presentaban los personajes, porque se presentaban ya como con luces y sombras, no se presentaban perfectos, y que quizá que creían que se había ganado también frente al público para que el público también viese que la perfección no existe, y que uno puede ser bueno y malo, una semana a lo mejor haces algo maravilloso y la semana siguiente te equivocas y no pasa nada, que no tienes que ser perfecto. Tú también ves eso en la ficción, incluso hasta con Rebeca, por ejemplo, ¿no? Que existan esas aristas y que tú también vayas Claro, conociendo lo que va pasando. claro, es que de hecho, si ves el nudo, no hay ninguno de esos personajes que no tenga una parte oscura. Yo creo que, primero, como actores, eso es lo mejor que te puede pasar, Sí. porque madre mía, hacer siempre de bueno o hacer siempre de malo y digamos, monolíticamente, eso es un horror, a mí me parece aburridísimo. Pero es verdad que cada vez más los guionistas y las guionistas se atreven a que los personajes de repente tengan comportamientos. O sea, ya es difícil que un actor no diga en algún momento, es que mi personaje no haría esto. Yo, por ejemplo, no suelo decir eso, porque a mí me encanta, y a veces me equivoco, a mí me encanta que de repente llegue un guión que diga, ¿en serio? Me da rabia a veces, me puedo enfadar, tal. Hay cosas que sí que discuto, pero son tonterías, como tipo, mi personaje no diría, tú eres una zorra, por ejemplo. Es que no lo diría. A lo mejor diría, eres una arpía. Entiéndeme. Cosas como pequeñas que tal, que creo que sí Sí. conforman un ser. Pero a nivel de actitud, o sea, en el plano de hablar de su personaje que es bueno, en un momento dado se le da la vuelta a la cabeza, y además durante medio capítulo, o sea, no hace falta que luego se vuelva malo del todo. O sea, no estoy hablando de esto. Yo creo que eso es muy interesante. Y con las series que yo veo americanas y tal, lo que más interesa es cuando esto es así. Sí. O sea, que parece que van por un lado y de repente, o sea, cuando no sabes si odiar o querer a un personaje, eso es lo más divertido de la vida. O como cuando de pronto lo quieres y de pronto dices, ostras, ya no me gusta tanto, ¿no? Esa de decir, ¿cómo ha sido posible? Muchas veces pasa con personajes que dices, me encanta el personaje, y terminas una temporada y dices, lo mataría, o sea, el Sí, personaje. Y al final ahí es sí, donde está también la magia de la ficción, ¿no? Que te haga sentir también esos sentimientos como claro. Y espectador. luego, y luego también que te lleve por ese camino. Yo ahora estoy viendo Mentiras, que me lo estoy pasando pipa, claro. Si tú lo estás viendo, pues estamos aquí esperando que llegue, por favor, el domingo para ver el último capítulo, porque creo que son 6. Sí. Entonces, ¿qué es lo que mola de Mentiras? Que al principio parece, o sea, tú ves el primer capítulo y dices, uy, ¿se resolverá fácil? ¿Será uno bueno, otro malo, una buena, otro malo? No, de repente, empiezan a haber capas y Claro. tienes que empezar a juzgar que si te cae bien, si no te cae bien, quién quieres que se salve. Es muy fuerte Sí. esto. ¿Quién justificas? Eso es lo que es interesante. Sí. Porque si no, es un rollo. O sea que a mí me encanta que suceda esto. Ahora, por ejemplo, con esto que te contaba de este proyecto que tengo con La Sí. Brutal y con David Selvas, fliparás, porque es la voz humana de Cocteau. Claro, yo la leo y pienso, yo es que esta historia, si la situamos en los años 70, una mujer más o menos tal, en los años 40, tal, me la creo, pero ahora tal. Entonces, claro, estamos haciendo una adaptación más moderna
Y lo primero que hemos pensado es, no hagamos al hombre malo, porque si no se nos agota muy rápido la cosa. Ella parece tonta y a él no nos interesa. O sea, cuando todos los personajes tienen algo bueno que dar, es cuando te interesa todo. Intentas entender qué ha pasado ahí. Sí. Y yo creo que también con las piezas teatrales y tal es una cosa que cuando hacemos revisiones y hacemos adaptaciones y lo llevamos a nuestra época, la riqueza del teatro es que hay mucho puesto ahí, o sea que hay mucho material donde rascar, y si no polarizas, te lo puedes pasar pipa pensando quién es quién, ¿no? Es guay eso. Ahora que has mencionado el teatro, a la hora de construir un personaje, ¿tú notas diferencias si es de teatro o es audiovisual? Absolutamente. Sí, yo sí. Primero, siempre depende del equipo, es lo que te contaba al principio, pero fíjate, en el audiovisual, primero, porque de la manera en que trabajamos aquí, yo no he trabajado nunca con todos los guiones escritos, que entonces sí que a lo mejor se parecería, porque yo leería desde el 1 hasta el 13, Claro. en el caso de que sean 13, y es lo que hacemos los actores, o muchos, ¿no? Que intentamos ver cuál es el arco de ese personaje, qué es lo que va a pasar, pero normalmente cuando empiezas a grabar una serie tienes 2 capítulos, 3, te van llegando las cosas, los directores saben a lo mejor un poco más que tú, pero no todo, entonces es un viaje mucho más de todos con todos. Y para mí tiene algo de dificultad, de taquicardia del momento de grabación, pero claro, me tiene menos preocupada que cuando tengo una obra de teatro que sé que la voy a hacer sola, o sea, sola, que mi personaje va a tener que viajar sin que nadie diga, no vayas por ahí. Una vez has ensayado y has decidido, eso es lo que das. Es diferente, muy diferente el viaje, muy distinto. ¿Qué hay de mágico en el teatro para ti? Que la adrenalina nunca baja, nunca. O sea, ni siquiera, fíjate que te voy a decir una cosa muy bestia, cuando yo muy pocas veces he hecho funciones más comerciales que han estado mucho tiempo, pero hice una. Yo creo que he hecho una. Así de estar muchos meses en un teatro haciendo función de martes a domingo, doblete el sábado, doblete el viernes, o sea, muchas funciones a la semana. Y entonces, es muy fuerte lo que voy a contar. Pero cuando a mí me dicen, pero, ay, debe ser aburrido. No, porque en el momento en que eso ocurre todavía es peor. O sea, cuando tú sales a escena, si te lo pasas bien, piensa que es 1 hora y media. Entonces tú pones toda esa energía en lanzar a la gente que ha venido a verte ese día lo que has ido aprendiendo durante los ensayos, durante las funciones y todo, y bien. Yo me acuerdo que un día me encontré, que era una función que igual la viste, que se llamaba Bajo Terapia, Sí. que era una cosa que dirigió Veronese, y entonces, esto que voy a contar, madre mía, esto hace años no lo contaría. Claro, éramos 6 actores en escena, donde los protagonismos iban y venían. Claro, cuando has hecho 100 funciones, tú ya te lo sabes. ¿Qué momento? Entonces, hay un momento en que estás de espaldas en un sofá escuchando a un compañero. Y yo me vi a mí misma bostezar. Yo bostecé no por mi compañero, pobrecito, sino porque había hecho la función de la tarde y de repente... Y entonces bueno, yo creo que son esas cosas que te ponen en una alerta todavía mayor. Sí. O sea, me puse tan atacada, tan nerviosa, pensé que se me iba a ir el texto, me dio vergüenza, nadie se dio cuenta. Fue una cosa que me pasó a mí. Entonces pensé, no puedo bajar la guardia. O sea, no se puede bajar la guardia en teatro. Es peligrosísimo. Porque además no hay nada peor que aburrirte haciendo teatro. Si total, lo tienes que hacer igual. ¡Está la muerte! Algo que he aprendido de vosotros los actores y las actrices sobre el teatro es eso, que siempre que hablo con gente que hace teatro y hace teatro habitualmente, siempre me dices que cada función es un mundo, sobre todo también porque tú también sientes el personaje de forma diferente, también por tu estado de ánimo, luego el público te genera una energía diferente y dice, no tiene nada que ver. Dice, entiendo que a lo mejor desde fuera creáis que es siempre lo mismo, dice, pero el que está dentro, dice, es que no tiene nada que ver una con otra. Y es verdad que a veces, como público, no somos conscientes de eso. Creemos, es siempre lo mismo, pero no tiene nada que ver. Claro, no hay nada más surrealista que ver a una actriz o un actor salir de tal mientras le estáis esperando para felicitarle porque son amigos o porque hay un fan y tal, y decir, has venido hoy, es que hoy... Y la persona hace, yo te he visto estupenda, y tú tienes la sensación, y entonces dices tonterías como, ya, pero ¿no te has fijado que aquí me he equivocado? No, es que aquí justo me he tropezado, entonces... No. Es un poco como cuando tu madre
que es una cocinera estupenda, en el caso de la mía lo es, hace un día un plato de esos que hace siempre y le dices, oh, está riquísimo, y dices, pues hoy no me ha quedado igual, y dices, pues yo lo veo igual. Pero es verdad que desde dentro, en absoluto, o sea, es una sensación, bueno, es que claro, no tiene nada que ver nunca, porque además la interacción con los compañeros hace que no tenga nada que ver. Claro. Es que es muy difícil hacer cada día lo mismo. Y cuando digo lo mismo, claro que dices el mismo texto, que haces los mismos movimientos, pero no sientes lo mismo, no puedes. Porque ayer fue el martes y hoy es miércoles, tal cual. ¿Alguna vez te ha pasado estar en una obra de teatro y que todo el equipo de la obra de teatro estéis a lo mejor en ese minuto antes de salir al aplauso diciendo, hoy tenemos la sensación de que al público no le ha llegado el mensaje, ¿no? Y salir y decir, ostras, pues nos hemos equivocado. Y el público levantarse y aplaudir. Pasa eso y al revés. O sea, cuidado, que es que el teatro tiene esa cosa, por eso ahora con esta pandemia, es verdad que muchas cosas van a cambiar, pero a mí lo que más me pone los pelos de punta es cuando hace como unos días todos pensábamos en el teatro, ¿qué vamos a hacer con el teatro? Pero aquí voy a lanzar una propuesta al mundo entero, o sea, se ha decidido que las aerolíneas pueden llenar un avión con 200 personas todas pegaditas en un espacio cerrado, pegaditas, sin aire. Y en el teatro estamos diciendo que solo podrán haber aforos del 30 o el 50%. Hay alguien que aquí no está mesurando bien las cosas. ¿Qué pasa? ¿Que es menos importante? Luego, a lo que voy es, si hay peligro igual. Hombre, entonces, o no hacemos una cosa o no hacemos la otra. Yo creo que esto hay que revisarlo. No puede ser que los espectáculos que tienen que ver con la unión... O sea, a ver, si lo de los aviones no fuera yo, me estaría ahora calladita, no por obediencia, sino porque yo, durante esta pandemia, hay una máxima en mi cabeza, y es que no quiero ser egoísta y que yo sé que a lo mejor hay menos probabilidad de que yo muera por este virus, que es muy relativo, porque no sabemos nada de esto, pero que hay que proteger a los demás y a la gente más vulnerable. Eso lo tengo clarísimo. O sea, que yo nunca exigiría esto si viera que... Pero, jolines, hay unas decisiones que dices, bueno, perdóname, pues a lo mejor tú y yo decidimos ir al teatro juntas con la mascarilla puesta toda la función y no nos da miedo porque queremos vivir esa sensación. Espero que alguien se dé cuenta de eso, que no puede ser que lo de los aviones sí y lo del teatro no. Claro, y también muchas veces hasta incluso por el tiempo que una persona está encerrada en un avión y una obra de teatro que no tiene nada que ver, porque a veces tienes un viaje de 9 horas pegado completamente a las otras personas que están dejando, y en el teatro no son 9 horas seguidas. Como esto, que pongan una cosa aquí y otra cosa aquí. Claro. Bueno, pues con un metacrilato que lo separe, pero qué problema, o sea, veo mucho menos problema en eso que en lo del avión. O sea, así es. A lo mejor si fuera azafata, estaría o azafato o piloto, perdón, no sé por qué digo azafata, esto es como lo de las enfermeras y los médicos. O sea, si fuera, pues, hay pocas, pero las hay. Pero yo creo que hay que inventarse algo, y que el teatro solo puede suceder si hay unos actores que están ofreciendo a un público en directo una cosa que pasa en ese momento. Sí. Eso es el teatro. Entonces habrá que inventarse cómo lo hacemos, pero desde luego tenemos que poder hacerlo. Tú vienes de, por ejemplo, en ficción audiovisual, de Estoy vivo, El nudo. Estoy vivo con una historia que nunca habíamos visto aquí, a nivel nacional. El nudo con una forma de narrar completamente diferente a lo habitual, porque me fascina la forma de ir al pasado, estar en el presente, tener testimonios. En momentos que a lo mejor tienes tensión, de pronto el testimonio te partes de risa con el testimonio, como lo está explicando la situación. O sea, estamos generando una ficción que crees que ya es hora de que nos quitemos ese complejo que siempre hemos tenido de parece que todo el mundo fuera de España hace mejor ficción y que nosotros hacemos... Yo creo que no. Creo que estamos... A ver, yo te pongo un ejemplo clarísimo y hablo de las dos. Por ejemplo, yo ahora he visto, no sé si la has visto, Upload, no sé, que empieza y dices, ¡ay! Ostras, me interesa, una producción que te cagas, es como, a mí, pues Oscar y yo de repente era como, tal, pero claro, al tercer capítulo dices, es que, me decía él, es como Estoy vivo, pero como a lo grande, digo, ya, pero sin nada dentro. Sí, ¿o no? Sí, tal cual.
ver, yo la he visto, es una cosa, un consumo tal, pero claro, si no hay dolor, si no hay emoción en las cosas que, o sea, en Estoy Vivo continuamente es una montaña rusa de Sí, cosas sobrenaturales y gente que reacciona a lo sobrenatural flipando. sí, sí, sí. Claro, aquí como ya estamos en el 2033 y tal, entonces yo pienso, pues a mí me engancharía más Estoy Vivo. Vale, estoy en Estoy Vivo, pero mira, te hablo de Mentiras, por ejemplo. Pues Mentiras es una serie que habla de algo que ya hemos hablado otras veces, pero como hay dolor, tú ves a esa Ángela Cremonte diciendo, creo que le dije que parara y a mí se me rompió algo, o sea, porque es como, que ni siquiera sabes si esto ha pasado, tal, me parece fascinante. Y luego El Nudo, que a ver, es verdad que es una serie que nace de una idea que tiene que ver con una... Bueno, es que es un culebrón, es una Sí. historia de dos parejas que se lían, bueno, como tantas, que claro, es una historia de los culebrones. Yo acabo de ver La Casa de las Flores y me cae la baba. O sea, yo quiero otra temporada de eso. Cuando entres y te lo pases bien es genial. Sí. Y de repente, claro, en El Nudo, yo creo que la elección de esa estética y tal hace que veas una cosa que es verdad, que es la historia de este que se lía con esta, que se lía con este, que no sé cuántos, que bueno, tal, hay un thriller por el medio, o sea, hay un punto de todo esto, pero con un nivel muy potente de imagen, Sí. de localizaciones, de manera de narrar, puede gustar o no, claro, eso es así, pero bueno, a mí me encanta porque tenemos muchísimos fans brasileños, es una cosa tremenda, que están como fascinados. Yo creo que sí, que tenemos, aparte de los grandes éxitos, La Casa de Papel o Vis a Vis, que han tal, yo creo que se está haciendo muy buena ficción. ¿Crees Y que...? de vez en cuando hacemos alguna mala, como todos, como los Pero, ingleses, como los franceses, como los exactamente. americanos, como todos. ¿Crees que para vuestra profesión el tema de las plataformas le da una segunda o hasta una tercera vida a una serie, por ejemplo? El que esté Sí, siempre ahí. totalmente, totalmente. O sea, claro, es que no es que le dé una segunda Es vida, es que que antes, le por da... ejemplo, la opción que era, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Ah, sí, Sí. perdona. La opción era que tú hacías una serie que se emitía en prime time, si tenías suerte, que si tenías suerte iba bien porque estaba bien colocada y la gente la seguía y tal, y luego cuando ha habido más televisiones se reponía en la otra cadena y ya. Y alguna gente la veía pero te estoy hablando hace 4 años, Sí. o sea, no hace más. Claro, ahora esa perspectiva se ha hecho fast, se abre y es enorme. Eso te digo que, eso, por ejemplo, lo de las redes, que yo soy muy ecléctica con esto, a veces juego mucho, a veces no juego nada. O sea, claro, lo llevo bien el hecho de pensar, sí, ya sé que hay mucha gente maravillosa que está ahí, que te sigue, que quiere tal, pero si fuera esclava de eso, alguna vez que me he visto como metida en esa vorágine, a mí me puede, ¿no? Yo no, pero lo que sí que me sorprende es hacer un live y que haya 2000 personas a la vez y que sean 600 de Brasil, chilenos, de Buenos Aires. Me fascina, me tiene loca, es muy guay. Y para ir terminando, ahora ya la pregunta es de fan a fan. ¿Cómo se vive cuando se anuncia que Los Hombres de Paco vuelve? Yo soy fan de Los Hombres de Paco antes de haber interpretado a Marina, ¿eh? O sea, a mí era una serie que ya me gustaba muchísimo. Y recuerdo que cuando me llamaron, que además son estas cosas que suceden, el papel no era para mí, era para otra actriz que su agenda le impidió hacer. Y era un personaje bastante, cuando yo aparecía, que era esa jefaza del GNI, que tenía que descubrir todo lo de Lucas, de tener al personaje de Hugo Silva y todo esto, tenía un límite, creo que yo iba a trabajar 2 meses o así, ya que yo, bueno, pues fue creciendo, me acabé casando primero con un personaje, con Mariano, después con Paco, o sea, bueno. Y yo lo que más recuerdo de Los Hombres de Paco es que yo me reía leyendo los guiones en el AVE, o sea, yo no me he reído tanto con una serie como Los Hombres de Paco, dentro, fuera, y ahora me estoy fascinada. Me enteré porque me lo dijo primero una compañera que me dijo tal, pero bueno, yo se supone que empieza temporada con Estoy Vivo ahora en agosto, creo. Pero además, bueno, yo creo que han empezado hablando de que ha pasado 10 años después con esos 4 protagonistas. Creo que están Pepón Nieto, Paco Tou. Es que ya no sé quién más está. No me acuerdo. Pero todo suena muy bien. Sí. Carlos Santos, o sea, es muy... Estoy deseando
ver eso. Como un puto equipo de remo. ¿Qué te gustaría que no perdiesen en esa vuelta? Que conservasen algo. El humor y la emoción. Es que yo creo que no lo va a perder, ¿eh? Que de hecho mucha gente dice que la última temporada de Los Hombres de Paco, que ya, bueno, acuérdate, fue más hacia esa cosa más crepúsculo, oscura y tal, pues a la gente parece que le... Pero yo creo que esto vuelve para recoger aquella esencia, estoy segurísimo y deseando verlo. Y para terminar, no te quiero poner en ningún tipo de aprieto, no sé si puedes comentar algo. ¿Cómo va a ser esa vuelta a Estoy Vivo? ¿Cómo... No tengo ni idea. O sea, sé que en la temporada 3, como todo el mundo sabe, morimos y en el último capítulo resucitamos. Y ahora estamos resucitados y como siempre en Estoy Vivo, la historia acababa bien, siempre bien con esa cosa de ahora qué va a pasar. Entonces, no tengo ni idea. Yo, por ejemplo, sí que creo que, no sé si si la Laura que interpretaba a Aitana, que además luego no era Laura porque era otro personaje, no sé si vuelve, de verdad que no tengo mucha idea de quiénes volvemos, pero si yo vuelvo a ser Laura, claro, ya no soy la misma Laura, porque a mí yo he sido comisaria durante un tiempo, entonces no sé si tendré relación con ella. O sea, hay muchas cosas que estoy muy fascinada. De hecho, ayer mismo dije, venga, enviadme algún guión. Si queréis no lo cuento, pero quiero leer algo ya. Tengo muchas ganas. Cristina, pues muchas gracias por sacar este ratito. Pues este ratito que te he contado de cosas, madre mía, de que nos vemos en el futuro. Seguramente. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Cristina. Igualmente, bonita. Hasta luego. Chao, chao.